Dicen que el fuego purifica, pero aquella noche el fuego gritaba, no como un elemento obediente, sino como una criatura furiosa a la que habían traicionado. Todo comenzó con una chispa, una sola llama en la palma de un hombre temeroso. Los aldeanos habían decidido acabar con el bosque de Elarion, un lugar al que nunca entraban después del ocaso. Decían que allí la oscuridad hablaba, que los árboles susurraban nombres, y que quienes dormían bajo su sombra soñaban con cosas que no pertenecían a este mundo. El miedo creció con los años hasta volverse odio, y el odio se convirtió en fuego. Esa noche, el cielo se cubrió de humo, y el aire olía a resina y desesperación. El bosque no respondió de inmediato. Parecía resignado, aceptando la muerte con una paciencia demasiado antigua para entender la violencia humana. Pero el fuego siguió avanzando. Las raíces ardían como venas abiertas, los troncos se retorcían y las hojas caían convertidas en cenizas que lloraban luz. Los aldeanos cantaban plegarias creyendo que purificaban la tierra, sin saber que con cada árbol destruido, una voz se apagaba. Porque el bosque no era solo un conjunto de árboles, era un alma. Cuando las últimas llamas lamieron el corazón del bosque, algo cambió. Un viento frío, contrario al fuego, surgió desde el suelo mismo, y el humo dejó de subir para empezar a caer. Las cenizas giraron en el aire como si tuvieran voluntad propia, y los hombres que sostenían las antorchas se miraron confundidos. Uno de ellos, un joven llamado Kyle, fue el primero en sentirlo. Una presión en el pecho, una voz dentro de la mente, suave pero inmensa. ¿Por qué?, preguntó la voz. ¿Por qué me olvidaron? Kyle dejó caer su antorcha, pero ya era tarde. El fuego se alzó hacia el cielo y adoptó una forma. En el resplandor rojo, emergió la silueta de una criatura inmensa, mitad llama, mitad sombra, con ojos que eran pozos de luz líquida. No era un demonio, como los aldeanos creyeron, sino el espíritu del bosque mismo. Una conciencia que había dormido siglos, alimentándose de sueños y raíces, ahora despierta por el dolor. Cada árbol quemado se convirtió en su grito. Cada chispa era un recuerdo. El fuego, que debía consumirlo todo, comenzó a revertirse. Las llamas se deshicieron en hojas, los troncos ennegrecidos brotaron de nuevo, y del suelo emergieron raíces como serpientes vivas. Los aldeanos huyeron, pero el bosque se cerró a su alrededor. Las ramas se entrelazaban, las raíces los atrapaban, el suelo respiraba bajo sus pies. Kyle cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y gritó al aire: «No queríamos matarte, solo teníamos miedo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el sonido del fuego. Entonces, la voz volvió, más suave, casi maternal. «El miedo siempre mata a lo que no entiende. Pero yo no muero». A su alrededor, los árboles que aún ardían comenzaron a emitir un resplandor dorado. Las llamas se transformaron en luciérnagas que flotaban sobre el aire espeso. Kyle sintió el calor transformarse en calma, una tristeza inmensa que no era suya. Del corazón del bosque, donde antes ardía el fuego más violento, emergió una figura humana formada de hojas, cenizas y luz. Sus ojos eran verdes como la savia, y su voz sonaba como viento entre ramas. «Te escuché llorar», le dijo al joven. «Eres el único que siente aún lo que perdimos». Kyle temblaba, incapaz de moverse. «No quería esto. Solo nos dijeron que tu magia traía desgracias». La figura sonrió, y la sonrisa era un amanecer contenido. «La desgracia no vino de mí. Vino del olvido. La magia es memoria. Cuando la destruyes, destruyes la raíz que te une a lo que eres». El muchacho extendió una mano, y la figura la tomó. De inmediato, un torrente de visiones lo atravesó. Árboles que hablaban entre sí con la voz del agua, animales que danzaban bajo lunas verdes, humanos antiguos que sembraban canciones en lugar de semillas. Todo eso había sido Elarion antes de ser olvidado. Kyle comprendió, por primera vez, que el bosque no era un enemigo, era hogar, era origen. Pero el perdón no llegó fácilmente. El bosque estaba vivo, sí, pero también herido. Por cada árbol que volvía a brotar, otro moría en silencio. Por cada espíritu que despertaba, otro desaparecía en la oscuridad. El equilibrio se había roto, y la criatura que representaba el alma del bosque, la guardiana, como Kyle la nombró,
Sabía que el mundo no volvería a ser el mismo. Durante días, Kyle permaneció allí, aprendiendo a escuchar. El bosque le enseñó el lenguaje del viento, la forma en que las hojas cuentan historias, la manera en que las raíces sienten los pasos de los vivos. Aprendió que cada piedra tenía memoria, que el agua recordaba las voces de los muertos, que el fuego también podía sanar si se usaba con amor. Cuando habló con los aldeanos, les contó lo que había visto, pero nadie le creyó. Decían que estaba loco, tocado por la bruja del bosque. Lo exiliaron. Sin embargo, Kyle no sintió tristeza. Había encontrado su propósito. Regresó a Elarion y prometió cuidar de su magia. Construyó una choza entre los árboles renacidos y hablaba con ellos cada amanecer. Con el tiempo, su cuerpo envejeció, pero su voz seguía siendo clara. Enseñó a los animales a acercarse sin miedo, dejó ofrendas a las raíces, y cuando el fuego volvía en invierno, lo trataba como un huésped sagrado, no como un enemigo. A veces, en las noches de luna nueva, la guardiana aparecía entre los troncos. Ya no era solo luz, era parte del bosque mismo, una forma que cambiaba con las estaciones. A veces se veía como un ciervo, otras como una mujer de ramas, otras solo como un resplandor. Siempre venía en silencio, y Kyle sabía que el bosque aún lo recordaba. Hablaban poco. No hacía falta. Entre ambos había un lenguaje que no necesitaba palabras. Pasaron los años, y Kyle murió tranquilo, sentado junto al río donde el fuego había nacido. Cuando su cuerpo cayó, las raíces lo envolvieron suavemente y lo llevaron al corazón del bosque. Nadie lo vio, pero esa noche, Elarion floreció con más intensidad que nunca. De cada árbol brotaron flores blancas que emitían una luz pálida, y los animales se reunieron en círculo, sin miedo, esperando el amanecer. El bosque había perdonado. Desde entonces, los aldeanos dejaron de talar sus bordes. Construyeron templos de piedra en honor a la guardiana, aunque pocos sabían realmente quién era. Los viajeros que se adentraban demasiado contaban que escuchaban voces entre las hojas, susurros que decían el nombre de Kyle, o cantos que hablaban del fuego que dio vida. Y, a veces, bajo la luz de la luna, podían verse sombras doradas moviéndose entre los troncos, como si el bosque aún respirara con su ritmo antiguo. Pero lo más extraño es que cada cierto tiempo alguien nacía en la aldea con ojos verdes como la savia. Esos niños soñaban con árboles que hablaban, con ciervos de luz y con un fuego que no quema. A todos ellos los llamaban los hijos del bosque, y cuando crecían, siempre terminaban marchándose hacia las montañas, guiados por un mismo sueño, una voz que decía, «Vuelve a casa». La magia no había muerto, solo había cambiado de forma, como todo lo que vive lo suficiente para aprender del dolor. Y aunque los hombres olviden, aunque vuelvan a encender sus fuegos, Elarion espera. Bajo sus raíces laten las memorias del mundo, y su corazón, hecho de ceniza y savia, aún recuerda el día en que ardió y renació. Porque la magia nunca muere, solo duerme hasta que alguien la vuelve a escuchar.